Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la tercera jornada del programa de virtualización de actividades curriculares. En esta oportunidad, este día, vamos a escuchar relatos de profes que pertenecen a la cuarta convocatoria que se encuentra vigente, que arrancó en enero-febrero de este año y que va a terminar en diciembre. Y convocatoria que tiene muchas particularidades. Es la última que por el momento vamos a tener como programa, porque el programa iba a funcionar 4 años, hasta el momento hemos cumplido ese plazo, y a su vez, otra de las particularidades de esta convocatoria fue que se dio en pleno ASPO, entonces las experiencias que van a contar los profes, además de ser experiencias que están en este momento realizando, porque todavía están virtualizando, tienen la particularidad que los agarró una pandemia, así que bueno, eso modificó quizás mucho de los planes o de esa programación inicial que se hizo en enero-febrero como parte del programa y que realmente con la necesidad de virtualizar para llegar a todos los estudiantes, es muy probable que hubo modificaciones y lo que se pensó quizás para un grupo más reducido terminó siendo para toda la cursada. Así que en esta oportunidad vamos a escuchar relatos de 3 temáticas distintas. Tenemos relatos en relación a los recursos internos y externos a MOOC, ahí vamos a escuchar a Juan, relatos en relación a la evaluación en el entorno virtual, y ahí tenemos a Sonia, que también cuenta un poco de los recursos internos y externos a MOOC, y a María Julia y Ana, que ellas van a hablar de evaluación. Y después tenemos relatos en relación a diseño y armado del aula virtual, y ahí tenemos a Pamela y a Jessica como profes que nos van a comentar su experiencia. En esta oportunidad los acompañamos Emilce Rojo. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy la coordinadora del programa de virtualización por la Facultad de Ciencias Veterinarias. Bueno, y quien les habla, Yamila Minetti, coordinadora del programa de virtualización de la Facultad de Ciencias Humanas, sede General Pico. Con Emilce habíamos pensado que podríamos ir comenzando con las exposiciones, recuerden que tienen 10-15 minutos, y en base a las temáticas ir haciendo en el medio un cuarto intermedio precisamente para poder conversar, charlar con los profes que están dando su temática. De este modo haríamos 3 cortes. Arrancamos con Juan, que nos va a hablar de los recursos, después con las chicas de evaluación, en el medio hacemos ese corte que les estoy mencionando, y después de evaluación un corte para conversar con las chicas sobre su experiencia, y finalmente criterios de armado del aula, que serían Jessica y Pamela. Y ahí sí haríamos un cierre general. Recuerden que todos pueden habilitar su micrófono, todos pueden presentar pantalla, y que este espacio es más que nada para hacer intercambios y entre todos ir aprendiendo y preguntando en relación a las experiencias que tenemos. ¿Alguna pregunta o quieren que ya arranquemos? Bien. Juan, si te parece, serías el que debería arrancar. Hola Yamila, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ahora comparto pantalla y empiezo. A ver. Creo que ahí se está viendo, ¿no? Se está viendo bien, ¿no? ¿Se ve? Sí, Juan. Sí, ahí arrancó. Ahí lo pongo en pantalla completa, así lo vemos. Así lo vemos grande, ahí está. Bueno, buenas tardes a todos y a todas nuevamente. En esta oportunidad a mí me gustaría aprovechar para hablarles no solo de lo que realicé durante esta cuarta convocatoria de virtualización, sino también para más o menos mencionar lo que hice durante la segunda convocatoria de virtualización, porque, bueno, yo me desempeñé dentro de este programa de virtualización, tanto en esa oportunidad como en esta última, pero el problema fue que cuando yo estaba participando en la segunda convocatoria no tuve la oportunidad de participar en estas jornadas como expositor, entonces, bueno, me gustaría traer a colación lo que se hizo también en ese momento, especialmente además porque entre las actividades desarrolladas en ese momento y hoy en día hay un nexo y hay una continuidad. Bien, en las 2 convocatorias de virtualización en las cuales yo trabajé, en los 2 casos, yo estuve dentro de 2 asignaturas, dentro de las cuales me desempeño como ayudante, como docente auxiliar, que son Historia Antigua 2 e Historia Medieval.
Son dos materias que se dictan para las carreras profesorado y licenciatura en Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la sede de Santa Rosa. Son dos materias que la primera, Historia Antigua 2, se da en el segundo cuatrimestre del segundo año, e Historia Medieval se da en el primer cuatrimestre del tercer año, es decir, hay una ligazón y hay un nexo de continuidad bastante importante en cuanto a cómo están ubicadas en el plan de estudio y también en cuanto a sus contenidos, porque donde terminan los contenidos de Historia Antigua 2, arrancan más o menos los de Historia Medieval. En el primer caso, cuando yo estuve dentro del programa de virtualización y desarrollé las tareas para Historia Antigua 2, las actividades propuestas las ejecuté y las llevé adelante durante el segundo cuatrimestre del año 2018, es decir, en el contexto de la presencialidad, mientras que en esta cuarta convocatoria, bueno, por motivos que ya son de público conocimiento, la pandemia, las políticas de aislamiento establecidas y demás, la ejecución que se planificó para los primeros 6 meses se tuvo que desarrollar en el marco de la no presencialidad y de la completa virtualidad. En ambos casos, tanto en Historia Antigua 2 como en Historia Medieval, y en esas promociones, se dio el caso que tenemos alumnos, una cantidad de alumnos que oscila más o menos entre los 35 y 40 estudiantes. En el caso de Historia Antigua 2, yo voy a mencionar dos de las actividades que realicé. Una de ellas fue promover estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizando algunas herramientas en particular, algunos recursos en particular que nos garantiza la plataforma Moodle, particularmente la herramienta Foro. ¿Por qué? Porque la idea era que a través del foro los y las estudiantes que cursan la asignatura Historia Antigua 2 pudieran comprender el surgimiento, la lógica y las características de un dispositivo político asambleario. El dispositivo político asambleario es algo que caracteriza a la política durante la etapa clásica, particularmente dentro de la ciudad-estado ateniense, y es un elemento que es constitutivo de la historia grecolatina clásica. En este sentido, la idea fue que los y las estudiantes participaran en un foro en el cual yo les presentaba situaciones ficticias, contemporáneas y que tenían un elemento polémico, es decir, alguna cuestión que los llevara a realizar distintas discusiones. A través de esas discusiones, al final lo que ocurría era que había que votar y se establecía una decisión en función de algún debate, de alguna pregunta en particular de esa situación polémica. El ejercicio entonces también nos permitía observar cómo funciona una asamblea, que es un dispositivo político en el cual las distintas personas presentan sus diferentes opiniones, sus diferentes argumentos, con la intención de convencer a los demás, y cómo la opinión que prevalece por sobre la mayoría es la que se establece, porque digamos la asamblea políticamente en la antigua Atenas plantea eso, es decir, la opinión de la mayoría es la que prevalece sobre el resto. La otra actividad que desarrollé tiene que ver con el campo de las prácticas docentes. En la Facultad de Ciencias Humanas, todas las carreras del profesorado y todas las asignaturas que forman parte de cada una de esas carreras desarrollan lo que se denomina el campo de las prácticas docentes, que consiste básicamente en que cada asignatura prepara de algún modo a los y a las estudiantes de las carreras del profesorado para su futura tarea docente. En el caso particular de Historia Antigua 2, desde hace varios años, nosotros venimos utilizando para esto films o largometrajes del género peplum. ¿Qué es el género peplum? Es un tipo de película que está ambientada en la antigüedad clásica. La idea en el campo de las prácticas es que los estudiantes analicen críticamente esas películas y logren hacer un recorte, una edición que les permita transformar esas películas en recursos didácticos para enseñar determinadas cuestiones particulares. Digamos, un recurso didáctico, transformarlo en un recurso didáctico para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo que hice durante esa convocatoria de virtualización fue facilitar un recurso audiovisual que fue el armado de un video tutorial para que los y las estudiantes que cursaban la materia y que tenían que cumplimentar esa actividad del campo de las prácticas, supieran cómo utilizar el software que empleamos particularmente para hacer el recorte y la edición de las películas y transformarlo en un recurso didáctico, que es el Filmora Wondershare. En relación a eso, durante la actual convocatoria de virtualización que se da en el marco de la asignatura Historia Medieval,
Por un lado, lo que hice fue recuperar algunos de los elementos que veníamos trabajando en Historia Antigüedad 2, y la idea fue presentar una serie de clases alusivas en las cuales se les planteaba a los y a las estudiantes el análisis crítico de películas ambientadas en la época medieval, pero que en este caso son películas animadas, digamos, son películas de dibujos animados. La idea era, nuevamente, analizar críticamente esas películas y transformarlas en recursos didácticos que le permitieran no solo a nuestros estudiantes entender algunos aspectos en particular de la historia medieval, sino que también les quedara a ellos como un insumo, como un recurso para utilizar en un futuro cuando den clases. Se desarrollaron virtualmente clases alusivas en las cuales yo expliqué cómo llevar adelante este tipo de tareas, cuáles son las fundamentaciones para hacerla de este modo, tomando como ejemplo una de las películas que eran las que los y las estudiantes tenían para elegir como para hacer este análisis crítico y este recorte y esta transformación en un recurso didáctico. Por el otro lado, también se empleó otro tipo de recurso, que es, digamos, por el otro lado, lo que también se hizo en relación al campo de las prácticas docentes fue analizar el uso de un videojuego, es decir, de un software creado originalmente con finalidades de entretenimiento, con finalidades lúdicas, para también mostrar cuáles eran las potencialidades didácticas de emplear videojuegos para la enseñanza de aspectos relativos a la historia medieval en el nivel secundario, que es en donde nuestros estudiantes van a dar clases en un futuro cercano. Puntualmente, en esta ocasión, yo me detuve en el análisis de un videojuego en particular, que es Stronghold, un videojuego que, entre otras cosas, nos permite emular el comportamiento y el funcionamiento de un señorío feudal, un tema que es muy importante dentro de la asignatura y que también le da la posibilidad al jugador de ponerse como en el rol de alguien que participa dentro de ese entramado que tiene elementos más o menos ficticios, más o menos verídicos. Precisamente ahí está la importancia del acompañamiento docente, que es cómo utilizar este tipo de herramientas, por llamarlos de alguna manera, por ejemplo un videojuego, y cómo transformarlo en un recurso didáctico, dando cuenta de aquellos elementos que se pueden utilizar y que nos permiten enseñar y de qué manera. En este sentido, nosotros podemos arribar a distintas conclusiones o reflexiones al respecto. En primer lugar, digamos, luego de haber transitado durante las 2 convocatorias de virtualización, lo que uno puede observar, que es algo que es, digamos, corroborar una idea que tienen distintos pensadores que se dedican a analizar estas cuestiones, que es que todos sabemos que vivimos en un mundo globalizado, que está hiperconectado, donde las tecnologías de la información y de la comunicación nos interpelan permanentemente, y donde hay una masa infinita de conocimiento disponible en las redes. El docente, en este contexto, claramente ha perdido ese lugar exclusivo, ese monopolio total que tenía en cuanto que se lo consideraba como el único capaz de crear y difundir el saber. Esa idea ha caído totalmente por estas cuestiones y por otras razones también. Y digamos, nosotros en este contexto lo que tenemos que hacer es aprovechar precisamente ese cúmulo infinito de información, esa disponibilidad de tecnologías de la información y de la comunicación, y proponer herramientas y formas de uso crítico de todos esos recursos, de todas esas herramientas que hoy en día tenemos disponibles, no solo para que a nosotros nos sirvan para enseñar un determinado contenido a quienes cursan las carreras en la universidad, sino también para que a estos estudiantes en un futuro cercano les permita disponer de un recurso para utilizar, para que logren desarrollarlo y emplearlo en sus procesos de enseñanza-aprendizaje cuando ellos den clase, es decir, cuando ellos se desempeñen como docentes. En este sentido, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de transformar las tecnologías de la información y de la comunicación en tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, ahora habilitamos este espacio para las preguntas. Juan estaba hablando de su propuesta
dentro de la temática recursos internos y externos a Moodle para el aula virtual o para la enseñanza virtual. Así que si tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran hablar con Juan, este es el momento. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Bien. Sí, sí. Sí, Juan, quería saber yo cómo presentaban los trabajos, cómo editaron ahí en Filmora y subían los archivos de video a la página, cómo fue esa parte operativa, digamos. En el caso de la segunda convocatoria en la que yo participé, la segunda convocatoria de virtualización en general, que es en la que yo estuve, ¿no? En Historia Antigua 2, lo que se hizo fue, cuando estaba terminando el cuatrimestre, una de las actividades obligatorias de todos los estudiantes fue que en grupo presentaran en una clase cómo habían hecho ese recorte, cómo lo habían transformado en un recurso, cómo lo utilizarían, qué consignas emplearían, de qué manera, etcétera. Digamos, se hizo como una presentación, valga la redundancia, presencial, bueno, porque estábamos en un contexto normal. En esta última oportunidad, lo que se planteó en realidad fue que, bueno, que entregaran algo, que entregaran una justificación escrita de cómo harían, y después nos acercaban, digamos, el enlace de, bueno, mira, yo voy a recortar esta parte, voy a utilizar esta parte, por esto y por esto. Obviamente no fue lo mismo, sobre todo por cuestiones operativas, porque lo que en la presencialidad, una presentación de un recurso como este, nos puede llevar por grupo 15, 20 minutos, en un contexto así virtual, bueno, nos dimos cuenta que se nos iba a extender demasiado, que iba a ser un poco complicado, entonces bueno, preferimos hacerlo como más individualizado y como más de esa forma. Sí. Que bueno, es cómo afecta el contexto, ¿no? Como también nos cambia. Gracias, Juan. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, algún comentario? Yo quería preguntar si previo a la virtualización y previo a la pandemia ya venían trabajando con películas animadas y con videojuegos en el espacio, y cómo mediaban lo tecnológico, digamos, sin tener la virtualización quizás. Sí, lo de las películas en historia medieval ya lo veníamos trabajando, las películas animadas, desde 2018. Es decir, ese mismo año en el cual yo empecé la virtualización, pero en la otra materia. Lo de los videojuegos se implementó este año. Entonces, digamos, quedó más acotado, quedó como una propuesta más de presentación. Yo les acerqué cómo descargar el juego, cómo usarlo, digamos, hice toda una clase alusiva incluso a cómo emplearlo críticamente, cómo analizarlo, qué elementos utilizar, cuáles no, porque incluso, bueno, se ha escrito mucho, hay mucha bibliografía sobre el uso de videojuegos para la enseñanza. Puntualmente, incluso de videojuegos utilizados para enseñar historia medieval, hay una importante cantidad de trabajos. Hay alguien que aquí en la Argentina ha escrito bastante al respecto, que es Gerardo Rodríguez, que es un profesor de la Universidad de Mar del Plata, que generalmente escribe con otro profesor, que ahora no recuerdo el nombre, de España, y comparten como sus experiencias, ¿no? Este año se iba a implementar, y bueno, justo nos pasó esto. La idea mía original era yo llevarles el software, el videojuego, para que luego instalaran directamente en sus computadoras. Porque yo también sé que descargar un juego por internet, por más que pases el link y todo, es complicado, tenés que craquearlo, tenés que, bueno, quemar la imagen con todas esas cosas que hay que hacer en el medio, y bueno, era más difícil. Si se hubiese dado en un contexto de presencialidad, hubiese sido más sencillo, porque con sus netbooks ellos ahí ya accedían al juego. Claro, justamente pensaba en eso cuando te escuchaba, a ver cómo accedían todos los estudiantes al videojuego o a la película. Claro, sí, sí, sí. Más allá de que uno le pueda pasar el link, bueno, tenemos distintas realidades en cuanto a conexión.
Sí, ¿Tenés sí, alguna sí. devolución de los chicos? Algo que te hayan comentado, de lo positivo, lo que más se les ha dificultado con estos recursos digitales? En general, digamos, tanto en el primer caso como en el otro, ellos realmente siempre lo tomaron muy bien porque consideran que, bueno, que es una forma de, digamos, darles pautas de cómo hacer su futuro trabajo docente con cuestiones, digamos, más concretas, más procedimentales. Muchas veces ellos lo que nos dicen es que, bueno, que ellos saben mucho en teoría de cómo se da un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero por ahí saben lo que es un recurso, saben que un recurso didáctico implica esto, implica lo otro, pero no saben cómo llevarlo a cabo. Entonces, digamos, al ver que un docente lo hace, que los acompaña en eso, es como que lo toman muy bien. Y en cuanto, bueno, a esta última convocatoria, también ellos lo valoran, digamos, lo consideran muy importante. Y bueno, y nosotros, por ejemplo, en el caso particular, como vos decías, de situaciones donde ha habido problemas de conexión y demás, bueno, hemos tratado de hacer todo lo posible para que ellos puedan acceder igualmente. Por ejemplo, contactarnos con ellos para ver en qué localidad están y bueno, en todo caso, ver si pueden, eh, no sé, de repente ir a la municipalidad para ver si ahí tienen mayor disponibilidad de internet. En el caso de esta materia en medieval hubo varios chicos que incluso tuvieron problemas hasta para algo más sencillo como era descargar la bibliografía. Entonces, bueno, ahí yo me puse en contacto con gente de por fuera de la universidad, digamos, de la Secretaría de Juventud, creo que se denomina así. Y bueno, y ellos, por ejemplo, en algunos casos, en todos los casos, en realidad, luego al final terminaron acercándole a todos las fotocopias impresas, digamos. Pero bueno, sí, también ocurre esto, que hay localidades que, como todos sabemos, es prácticamente insostenible la conexión digital, incluso si se conectan desde un lugar público, digamos, desde un municipio, desde una comuna, etc. Sí, una cosita sola, digo, que no me quedé pensando con cómo conseguían los videojuegos. Bueno, esto, cuando vos lo explicaste ahí me di cuenta. No lo quiero decir públicamente porque nos están grabando, pero se Sí, imaginarán que no, pero está bien, no, no hay una licencia paga, lo vamos a ya lo decir sé, así, entiendo, lo entiendo por vamos, ese lado. No, pero lo que se me miren, ocurría es dejen de grabar y dejen de grabar y explico cómo hicimos. no hay problema. Este, Pero yo pensaba al revés, que se puede invertir, que en lugar de vos proponer ese juego, digo en función de que tal vez haya dificultades para que lo descarguen, etcétera, que busquen ellas y ellos juegos en donde claro. haya, te tengan que ver con cuestiones medievales, de la época medieval. Sí, Y sí, sí, nada, sí, el que no juega, sí, que le preguntará a alguno y alguien sí, siempre van sí, a conocer que tenga el jueguito, que se lo muestre y en base a eso sí, sí. pueden hacer también algo Sí, parecido. digamos, la idea de que yo se los propusiera fue, por un lado, por una cuestión más expeditiva, en este contexto especialmente, ¿no? Y por el otro lado fue por una cuestión de que hay muchos juegos ambientados en este periodo, pero hay muchos, digamos, este es el que mejor se ajusta al contenido bibliográfico de la materia. Digamos, está muy bien reconstruido históricamente y además tiene otra salvedad, que es un juego que no tiene grandes requerimientos tecnológicos. Es un juego hecho en 2005, más o menos. Así que los requisitos para instalarlo, ejecutarlo y jugarlo, prácticamente cualquier computadora lo tiene. También viene una versión para celular, pero que anda muy mal y que no tiene las mismas opciones que el juego en computadora personal. Bueno, muchas gracias, Juan. No, Si por favor, gracias a más ustedes. comentarios o alguna pregunta, Juan, avanzamos. Bien. Ahora arrancaríamos dentro de la temática evaluación en entorno virtual. Vamos a compartir un video que nos ha enviado la profesora Sonia Zamora. Ella quería participar junto a su adscrito a cátedra, que está en Collano, pero los dos se encuentran en este momento en mesa, justo les coincide la mesa de la materia con este espacio de jornada, entonces no se podía cambiar ninguna de las dos cosas. Se tomaron el trabajo de editar un video y en ese video explican
cómo han ido virtualizando, como en el caso de Juan Cruz, en 2 oportunidades, primer convocatoria y última convocatoria, la cuarta convocatoria. Entonces un poco van relatando esa experiencia desde los recursos digitales y al final desde cómo están llevando a cabo uno de los parciales de la cátedra. Así que yo les voy a compartir pantalla de este video, me avisan cualquier cosa si no se escuchan. Ahí deberían estar viendo la pantalla completa del video, ¿puede ser? Sí, Yami. Perfecto. Bueno, arrancamos. Hola, buenas tardes. Vamos a presentarles los recursos que utilizamos en la asignatura Sociología de la Educación del primer cuatrimestre de las carreras de profesorado y licenciatura en Ciencias de la Educación, modalidad presencial y a distancia, que se dicta en la sede General Pico de la Facultad de Ciencias Humanas. Los integrantes somos 2 docentes adjuntos, el licenciado Negroso y quien habla, Sonia Zamora, y contamos con la inscripción del estudiante Franco Llano. Cuando nos presentamos la primera vez, como en este momento, pensamos en desarrollar el aula virtual no solamente para la modalidad presencial, con quienes nos encontramos durante 6 horas en la cursada, sino principalmente para mejorar el aula de educación a distancia. Tenía esta doble finalidad, ¿no? Que dejara de ser solamente un repositorio de bibliografía y se convirtiera en un ámbito dinámico de enseñanza y de aprendizaje. Este año estamos todos en la virtualidad, por lo tanto ha jugado un rol central en el aula virtual. Como ustedes ven, comenzamos con un Genially en el cual nos presentamos y presentamos la materia, con los ejes, con la bibliografía, con los espacios de consultas y para las dudas, con otras situaciones que se van presentando en el cursado. Después, en cada uno de los ejes, se van colocando distintos materiales de apoyo que van introduciendo a las distintas corrientes teóricas de la sociología de la educación. Este año, dada la virtualidad 100%, hicimos clases online, semanales, las cuales eran grabadas y subidas en cada uno de los ejes como acompañamiento para el estudio. Una gran cantidad de estudiantes podían sumarse a estas clases, otros por problemas de conectividad las veían posteriormente, por lo cual solicitaban que estuvieran dentro del aula virtual. Asimismo, también hacíamos videos explicativos extras para algunos temas que veíamos que no resultaba suficiente con el tiempo de la clase. En las clases acompañábamos con PowerPoint, con Padlet para usarlo como guitarra virtual, y con algunos otros recursos como fragmentos de películas para el análisis. En el caso del segundo parcial, y esto es lo que vamos a mostrar con más detalle en este taller, lo que hicimos fue pensar un recurso en el cual todas las explicaciones y todos los materiales que se necesitaban estuvieran aquí de modo conjunto, para hacer más sencilla la búsqueda. Entonces, el Genially nos resultó la mejor forma. Cuando se abre Genially se encuentra una descripción breve, hay un link que lleva a la consigna completa que está armada en un documento Word, y por otra parte, como docente de la materia, hizo un video explicativo no solamente de las distintas partes, sino del sentido que tiene esta evaluación en relación con los objetivos de la materia, que fundamentalmente tiene que ver con la explicación de qué categorías de la sociología
a la experiencia de escuelas de reingreso en la ciudad de Buenos Aires, que se llama Social Incomodidad, y ese es el video que tienen que analizar y que también forma parte de este seminario. Ellos iban haciendo avances en este escrito y querían enviarlo por correo electrónico a un docente o a otro, ya lo tenían ellos asignados, modalidad presencial y modalidad a distancia estaba a cargo de uno de nosotros. Tenían la consigna que debían esperar una notificación de recepción nuestra, que no tenían que seguir enviándolo por si había algún problema de recepción, y cuando nosotros lo revisábamos, que era en un plazo de breve tiempo, lo volvíamos a enviar y sobre eso ellos seguían trabajando. Es decir, que el recurso del aula virtual que utilizamos fue nada más que para un conocimiento que estuviera al alcance todo el material de esta evaluación. Como punto final, decir que cuando terminó la cursada, los estudiantes de la modalidad a distancia valoraron positivamente las clases semanales y el acompañamiento a través de los distintos recursos, porque esto no es lo habitual. Ellos vienen con una modalidad de cursado de 3 encuentros en el cuatrimestre y después apoyaturas de consultas, pero acá había un acompañamiento semanal y consultas semanales que surgieron principalmente para el desarrollo de la modalidad presencial, que en el caso de los estudiantes y las estudiantes de la modalidad presencial, lo que dieron cuenta es de sus dificultades para adaptarse a esta modalidad tan autónoma de estudio y de desarrollo de las actividades. Bien, esta es nuestra presentación, muy humilde, y es lo que hemos podido realizar durante este tiempo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Vamos a presentarles los recursos. Bueno, ahí está, ahí pudimos escuchar la experiencia de esta profesora, que como bueno, bien relató, es su segunda vez dentro de virtualización, pero bueno, esta última convocatoria en el medio de este aislamiento obligatorio preventivo, la ha llevado, junto al otro docente a cargo, a pensar otras estrategias, recursos y modalidades de evaluación. Cabe destacar que siempre la docente, el equipo de cátedra, trabaja con estudiantes adscriptos. En la primera convocatoria tuvieron una acompañante, una chica, y en esta los acompaña el estudiante que también ayudó a editar el video. Lo quería mencionar porque ahí también creo que es muy válido esta idea de poder trabajar con estudiantes también dentro de las propuestas que uno tiene como docente. Bueno, él fue el que ayudó a esta edición. Bueno, si quieren pasamos a la experiencia de Ana y María Julia, de Facultad de Ingeniería. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, Ana y yo les vamos a contar cuál fue la experiencia de evaluación que implementamos, las diferentes modalidades que implementamos para la materia Inglés 1, que se dicta todos los años en el primer cuatrimestre. Voy a compartir pantalla de nuestro espacio en el campus virtual. ¿Se ve aquí? Sí. Bueno, nuestro espacio está dividido en pestañas, como pueden observar, y hay una pestaña específica que creamos para nuestro primer parcial. Cuando surgió, al momento de elaborar, de pensar en un instrumento para llevar a cabo el primer parcial, nosotros, el error que cometimos es de querer trasladar a la virtualidad lo que hacíamos en la presencialidad. De manera que para esta primera instancia nosotros elaboramos cuestionarios de Moodle
con las 4 partes de las que constan nuestros exámenes escritos. Una parte de escucha, el listening, una parte de lectura, de interpretación, otra parte en cuanto a lo que es la parte de gramática y vocabulario, y finalmente un breve ejercicio de producción escrita. En los primeros 3 casos elaboramos cuestionarios de Moodle con el formato de, bueno, presentación aleatoria, quiere decir que no les salía a todos la misma pregunta a la vez, y en el último caso, en la parte de escritura, lo hicimos a través de la actividad tarea. Era una situación, digamos, referida a los temas vistos en esa parte, pero era una situación nueva, ahí tenían que crear. Lo cierto es que los alumnos llevaron a cabo esta evaluación, pero digamos, simplemente conectándose al campus, tenían un tiempo para hacer el cuestionario y entregarlo. Pero nosotros no los veíamos, no los seguíamos a través de Zoom, a través de un Google Meet. Ellos lo hicieron solos, ¿no? Lo cierto es que luego, cuando llegan a la instancia de oral, porque todos nuestros exámenes, nuestras evaluaciones son escritas, tienen una parte escrita y una parte oral, ahí nos dimos cuenta que alumnos que a lo mejor tenían en el ejercicio de escucha, de interpretación, la máxima puntuación, no podían entender breves o preguntas mucho más sencillas en la parte oral, no lo podían defender. Entonces, cuando tuvimos que pensar el segundo parcial, se nos ocurrió hacer algo diferente. Cabe aclarar que en el momento en que diseñamos este primer parcial, estábamos pensando en que el segundo parcial iba a ser en la presencialidad. Nosotros pensábamos que en junio íbamos a volver al aula y que íbamos a poder tomar un parcial como el de siempre. Eso no fue así. Entonces, llegado el momento que teníamos que ya cerrar el dictado de esta materia, a nosotros se nos ocurrió buscar un nuevo instrumento, porque este alumno iba a estar en condiciones de poder cursar la materia que sigue, el Inglés 2, en el segundo cuatrimestre, sin tener aprobado el Inglés 1, debido a esta condicionalidad excepcional de pandemia. Porque en un primer momento Facultad de Ingeniería había decidido que el examen final iba a ser... el examen final para las materias del primer cuatrimestre iba a ser alrededor de quizás octubre o noviembre, no se sabía, cuando volviéramos a la presencialidad. Entonces, en ese momento, como cátedra dijimos, tenemos que hacer algo para solucionar esto, para, por un lado, lograr, de alguna manera, forzar al alumno a sentarse, integrar el material, verlo visto, o sea, revisar lo que se vio en la cursada, y poder chequear de alguna manera un poquito mejor si realmente había aprendizaje o no. Por eso es que en este segundo parcial, y ahora Ana lo va a explicar más en detalle, a ver si se ve ahí, pensamos en utilizar la herramienta Padlet, que es un recurso externo, pero bueno, por ejemplo, Sonia ya lo comentó en el video, ¿no? Que acabamos de ver. Entonces, el objetivo de este segundo parcial fue, como les decía recién, de alguna manera, lograr que el alumno hiciera una producción escrita y luego una instancia de defensa oral, y que pudiera poner en juego todo lo que había visto, con la ayuda de su material de clase, de sus notas, de la lista de verbos, ¿no? Poner en juego todo lo que había aprendido, y de alguna manera este alumno estuviera mejor preparado para poder cursar ese Inglés 2 en el caso de que fuera un alumno condicional, ¿no? Ana, ¿querés seguir explicando? Sí, bueno, claro, queríamos que fuera algo un poco más demandante y que hiciera que los alumnos, como dice Julia, tuvieran que sentarse, reunir el material y crear, porque lo que les pedimos para el segundo parcial fue que ellos crearan sobre un personaje imaginario
hicieran un trabajo que englobara todo lo visto en la materia, ¿no es cierto? Entonces se les dio, se les puso una tarea que tenían que entregar por medio del campus, con, bueno, ahí como Julia va mostrando, tenían todas las rúbricas, todo lo que tenía que incluir. Y se les hizo un videíto instructivo de cómo usar Padlet, porque por ahí no todos manejaban la herramienta. Entonces, ven que dice la historia de la vida de alguien, digamos, ¿no es cierto? Esa sería la consigna. Entonces, ellos tenían que buscar un personaje y, bueno, trabajar sobre todas las cosas que habían visto, por ejemplo, información personal, dónde habían crecido, dónde habían vivido, ahí tienen, bueno, esto es un ejemplo que les pusimos también. Bueno, no tiene escrito, digamos, como para que ellos no pudieran tampoco sacar textualmente de ahí, pero los fuimos orientando con fotos, con los títulos que tenían que cubrir, Claro, su plan. porque, Sí. perdón Ana, que como nos dice siempre Mariana, que nos asesora en estas cuestiones, no tenemos que dar nada por sentado en la virtualidad. Entonces, si pedimos que utilicen la herramienta Padlet, bueno, acá está el instructivo de cómo llegan a crear cada alumno el Padlet. Después, el alumno, a pesar de que estaban las instrucciones clarísimas para nosotras, bueno, a ver, un ejemplo de qué pretendíamos. Claro. Por supuesto que, como dijo Ana, no les pusimos textos para que no copiaran el texto, ¿no? Que fuera algo creativo de ellos. Sí, sí, sí. Bueno, planes para el futuro, por ejemplo. También tenían que incluir en el Padlet, ese de una alumna, un audio en el que ellos también fueran contando lo que habían escrito. Entonces también ahí, bueno, escuchábamos cómo leían, cómo lo contaban, si bien igual después estaba la parte de la defensa oral, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, este fue el trabajo, lo tuvieron que entregar por medio de una tarea a través del campus. Incluyeron mapas, porque una de las secciones era dar direcciones. Entonces, por ejemplo, ponían que la persona, el trayecto que hacía al trabajo o a la universidad, entonces ponían un mapa para lo que tuvieron que por ahí usar alguna otra herramienta extra. Videos, fotos, bueno, fue un trabajo que también les llevó bastante trabajo de tecnología, digamos, porque, bueno, todo eso tuvieron que hacerlo, no fue solamente escribir y ya está. Así que, bueno, creíamos que esto era lindo, era rico, en cuanto a que ellos tuvieron que sentarse a ver cómo trabajo con la parte de información personal que a lo mejor se vio en la primera unidad. ¿Cómo trabajo con la parte de planes para el futuro que se vio en otra unidad? Y así sucesivamente. Tocaron todos los puntos que se vieron en la materia, todos los temas. Y bueno, este fue el resultado. Sí, no, y en cuanto a los resultados que decíamos que fue mejor en cuanto a que, se notaba enseguida aquel alumno que había usado el traductor, que había hecho un texto que no era propio, que lo había copiado, porque luego no podía defenderlo, o sea, nosotros no pretendíamos que lo leyera después frente a nosotros, sino que había preguntas sobre el tema. Después, Julia, expliquemos cómo fue eso. La defensa fue por Zoom, y ellos estaban con un compañero, entonces tenían que defenderlo contando, compartían pantalla, por ejemplo, esta alumna, y iba contando, no tenía que leer todo tal cual veía en la pantalla, lo tenía que explicar. Y el compañero le podía hacer alguna pregunta, y nosotras también, las profes. Así que no es que se lo podía saber de memoria y decirlo. Y aparte también otra cosa que tuvimos en cuenta, que nosotros les pasamos el link, pero no les dijimos quién con quién, medio a lo último, muy sobre la hora, como para que ellos no pudieran ponerse de acuerdo en, che, te paso mi trabajo, léetelo, a ver qué preguntas me vas a hacer. Entonces, bueno, eso estuvo todo como muy cuidado, porque bueno, nos pasó que creímos que el primer parcial no reflejó la realidad de lo que el alumno puede producir. Y en este, como sí o sí tuvo que hacerlo, o estudiarlo como para poder defenderlo, notamos que era más real,
que nos decía más la verdad de lo que el alumno puede hacer solo, lo que puede producir, ¿no es Que es cierto? capaz, de lo que es capaz de lo que ha aprendido. Sí. Claro, lo que ha logrado. Bueno, Sí, no sé si algo más, Julia. Listo, nada más. Nada más, ahí está. Entonces ya eso fue de la manera que trabajamos la evaluación de los parciales, de esa manera. Bueno, gracias chicas, gracias Ana y María Julia. Bueno, habilitamos el espacio por si alguien quiere realizar algún comentario, alguna pregunta a las propuestas presentadas. No. Me pareció muy buena la reinvención del parcial. Yo creo que en esta etapa, o sea, si bien todo fue desafío para nosotros, porque fue muchísimo más desafío de la parte docente que del alumnado, que también tuvo su desafío, pero nosotros tuvimos que reinventarnos en un montón de aspectos, y a nosotros en la cátedra lo que nos pasó era que el titular de cátedra quería hacer el mismo examen que en el aula, y nosotros le decíamos que no servía, o sea que fue como llegar al punto de equilibrio de decir, no nos va a servir, porque las preguntas que nosotros más o menos tenemos armadas, como siempre, son muy googleables, entonces ¿cómo controlas que un alumno no googlea? O sea, y tenemos que reinventar, o sea, fue como un desafío re importante, o sea, buenísimo, y me parece genial que se haya visto que por ahí, no, esto no representa lo que el alumno sabe o no sabe, o sea, como una autocrítica propia, decir, no, tenemos que reinventar el parcial porque no vamos a obtener los resultados que queremos, o sea, me Sí. encantó. Aparte re dinámico para el alumno también, el segundo tipo de... Les dimos una semana. Nosotros les explicamos la tarea, la pusimos en el campus, todo, con la explicación, el videíto, cómo usar Padlet y todo eso, y les dimos una semana para que lo preparen. O sea que si acá ellos se sentaban y googleaban o buscaban en el diccionario, lo que sea, no importaba, porque era todo producción propia. Ellos, está bien, buscaban en todas sus herramientas, en todo lo que tenían disponible, pero armaban su propia producción. Entonces, bueno, a ver, no sabemos si alguien los estaba ayudando en esa tarea, pero después, bueno, ellos tenían que saber que habían puesto, porque después cuando lo tenían que defender, y el compañero o nosotras, las profes, le preguntábamos algo, lo tenían que poder explicar, contar, o sea que en esta, estudiárselo de memoria o que te lo haga otra persona no servía. No, por ni ese hablar. lado, cubiertas, digamos. No, es que justamente nosotros tuvimos que hacer como muchas etapas, o creamos muchas etapas de evaluación intermedias que antes por ahí no existían tanto, o sea, nosotros tuvimos mucho más seguimiento para que después el parcial, porque, ¿qué es esto? Nosotros evaluamos por múltiple choice, hicimos un banco de 100 preguntas y se levantaban 40 de manera aleatoria. Sin ir más lejos teníamos hermanas que sabíamos que vivían en la misma casa, o sea, que era obvio que, y una aprobó y la otra no, por ejemplo, porque las preguntas que le tocaron, y como eran de interpretación personal y tenían un tiempo determinado, era más difícil. Pero sí ir viendo con trabajos, con charlas, con, o sea, todas las clases prácticas vía Zoom, entonces ver quién participaba, quién no, asignar, o sea, fue un desafío re grande, y la parte de evaluación para mí era como sí. re importante. Nos pasó que había o parejas viviendo juntos, o amigos, o lo que fuera, y entonces, claro, ¿cómo haces el parcial oral o el parcial escrito de esa manera que los dos pueden estar haciendo? Entonces, bueno, la verdad que de esta manera, y también con el tema de para el oral, por ejemplo, darles a último momento quién entraba con quién a la sala de Zoom, sirvió para que los que están juntos viviendo, por ejemplo, bueno, tuvieran su espacio separado, ¿no es cierto? Genial. Bueno, les comento. Araceli pone en el chat, excelente el armado de ese segundo examen, para que también se socialice eso del chat. Y María ha levantado la mano, creo que tiene alguna pregunta. Sí, la pregunta es cómo piensan en el examen final en la virtualidad, por el tema de los tiempos y que es otro el espacio que tienen para rendir. Bueno, ya hemos tenido instancias de examen final
Y lo que hacemos, como en realidad tenemos pocos alumnos, se han presentado, creo, a ver Raquel, ayúdame, creo que 4, Porque máximo, promocionaron otros. o Sí, 5 en hola alguna. a todos. Sí. Sí, pocos tuvimos Hemos tenido pocos. 3, sí. 4 y 2. Sí. Sí. Entonces, lo que hemos hecho en esos casos es, hemos elaborado documentos de Google para compartir con ellos, seguirlos a través de una cuenta de Zoom, la cuenta paga de la facultad, que entonces no tenemos que cortar a los 40 minutos, o sea que están siempre frente a nosotros. Elaboramos un documento de Google con la configuración avanzada que no lo pueden compartir con otra persona, ¿no? Todos entonces, diferentes. Claro, son todos diferentes porque lo que hacemos, quizás, por ejemplo, en la parte de lectura, elegimos el mismo texto, pero la ejercitación es diferente, en la parte de gramática y vocabulario también, o se repite alguna, pero no son todas iguales, consignas diferentes de escritura, o sea que evitamos esto de que se estén filmando por celular y se estén pasando, por ejemplo, las respuestas. Nosotros siempre tenemos la ventaja de la entrevista oral. Entonces en el oral se chequea también, bueno, por supuesto que con un tiempo, o sea, todo el tiempo, ¿no?, normal, y de esta manera, bueno, ustedes saben que con el documento de Google uno va siguiendo, somos 4 en la cátedra y vamos siguiendo cada una mira la pantalla y la otra va mirando en qué lugar del texto está trabajando el alumno, para evitar, por ejemplo, en el caso de la escritura, evitar el corte y pegue total, que de pronto copia un texto y no sé de dónde lo sacó, ¿no? Bueno, esas cuestiones. No nos gusta estar así con ojos de policía, pero bueno, es lo que tenemos que hacer. Felicito, hermoso. Gracias. Yo quería consultarles qué tal. Me encantó la propuesta y me parece súper valioso el tema de la defensa después, ¿no? Porque con eso ustedes terminan de corroborar, si no, es como que queda medio en el aire, lo hizo, no lo hizo, cuánto hizo. Con respecto al tema del Padlet, yo siempre lo vi como una herramienta compartida. Ustedes lo trabajan individual por cada estudiante, y ustedes tienen la posibilidad de accederlo, van haciendo el seguimiento de lo que el estudiante va avanzando en esa semana que le dan para la elaboración. A ver, en este caso nosotros pedimos que cada alumno elabore un Padlet. Nosotros usamos en la cátedra el Padlet como la herramienta, como muro de colaboración, como decís vos, es decir, donde cada cual pone su producción y uno mira, y en base a lo que puso otro uno puede agregar e ir aprendiendo. Eso lo usamos normalmente, pero en este caso, como queríamos producciones individuales, cada alumno hizo su Padlet y lo entregó en el momento, en la fecha estipulada, o sea que en este caso nosotros no seguimos lo que iba haciendo el alumno. No esta vez, no. Perfecto. Bueno, creo que no hay más comentarios en relación a la experiencia. Bueno, yo quería solamente mencionar, en realidad, cómo nos hemos visto los docentes también involucrados en esta situación, y nos ha motivado a ser creativos e innovadores quizás en lo que siempre hacemos. Quizás ya tenemos pensado un modelo de parcial, y es el que continuamos todos los años refrescando, pero, como bien ustedes comentaron, a ver, la experiencia, la primer parcial no nos convenció, entonces ahí sí nos aventuramos, buscamos, porque también lleva muchísimo tiempo todo lo que ustedes han planificado, el diseño incluso hasta del aula requiere quizás otros tiempos que la presencialidad ya lo logramos manejar de otro modo. Así que en ese sentido, el ASPO también fue una oportunidad de reformular la propuesta que quizás estamos brindando todos los años. Y creo que, como ustedes lo mencionan, los estudiantes también lo van a agradecer, porque de otro modo quizás caigo en la ventaja de poderme copiar, y bueno, ya está, pasé de inglés, y en cambio la propuesta que están planteando me lleva, no, realmente tengo que sentarme, tratar de entender y escribir, o sea, pensar bien desde la alfabetización inglesa. Así que en ese sentido era el comentario que quería hacer.
Me gustó mucho lo que dijeron al principio, que su coordinadora siempre les dice que lo virtual no es trasladar lo presencial a lo digital, sino que implica otra planificación y otro diseño. Eso era lo que quería remarcar. Gracias. Bueno, tenemos un comentario en el chat. María dice, sin duda la virtualidad tiene muchas ventajas, pero el trabajo docente se incrementa. Es un desafío interesante. Sí, por supuesto que lo es. Y sí, las horas se multiplican. Bueno, si no tenemos más comentarios en relación a esta temática, que era un poco de recursos, pero también de evaluación en el entorno virtual, pasamos a la última temática de esta sala, que implica diseño y armado del aula, y tenemos a Pamela y a Jessica que nos querían comentar su experiencia. Si les parece, arrancamos con Pamela. Bueno, ahí está. Hola, buenas tardes. Bueno, empiezo a compartir la pantalla. Ahí se llega a ver, sí. Sí, sí. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Sí, debería. Supongo que sí. Ahí está. Ampliar. Bien, ahí está. Bueno, en este caso, bueno, en la parte de virtualización, yo arranqué este año. Bueno, y arranqué en la asignatura que se llama Taller de Ofimática, que, bueno, se corresponde, o que forma parte, digamos, de la Tecnicatura en Informática de Gestión. Y a su vez, esta carrera forma parte de lo que es el programa La UNLPAM en el territorio. Entonces, era primordial, digamos, poder virtualizar esta materia. Y para poder llegar a los alumnos de los diferentes pueblos. Bueno, en un principio nosotros contábamos con un número muy grande de estudiantes, ¿sí?, que formaban parte de la UPAN en el territorio. Y bueno, ahí tenemos los pueblos que forman parte y la cantidad de estudiantes. Eran muchos. Bien, eso en cuanto al contexto, ¿sí?, en el cual se lleva a cabo la virtualización de esta materia. Bueno, y justamente los objetivos era, poder atender la actual demanda del programa, que en un principio iba a ser semipresencial, es decir, que los alumnos iban a tener una parte virtual y una parte presencial. Pero bueno, después, debido a la pandemia y a las situaciones de público conocimiento, tuvimos que virtualizar de alguna manera toda la materia en sí. Entonces, bueno, era necesario justamente incorporar ciertas herramientas, ¿sí?, para poder hacer las clases de manera asincrónica, también crear materiales, que de alguna manera atendieran las necesidades tanto de los estudiantes como, las que teníamos por parte de los docentes, y las evaluaciones, que como les decía, en un principio iban a ser semipresencial, entonces las evaluaciones nosotros las pensábamos tomar en el territorio. Pero bueno, debido a la pandemia, en realidad en un principio pensamos que se iba a poder, porque bueno, como todos, creo que pensamos que era un tiempo acotado, pero bueno, se fue extendiendo, así que nos tuvimos que ir acoplando a lo que pasaba a nivel mundial, digamos. Bueno, las actividades que desarrollé en cuanto a la virtualización, fue la creación del aula de Moodle, ¿sí?, o sea, la que se hizo en la creación desde cero. Realicé el tema de videotutoriales, grabación y edición de las clases, y las encuestas de los exámenes. En este caso les voy a mostrar lo que tiene que ver con la creación del aula, les voy a mostrar el aula en sí. Ahí está. ¿Ahí se está viendo? Sí. Bien. Bueno, el aula, lo que tiene que ver con el formato, con la estructura del aula, la organicé en pestañas, ¿sí?, donde cada pestaña pertenecía a cada bloque temático, ¿sí?, de la asignatura. Y una pestaña con exámenes parciales. Bien, les cuento así brevemente, por ejemplo, en la pestaña bloque general, los alumnos encontraban una breve presentación, ¿sí?, de lo que iba a ser la materia, donde se contaba que iban a tener tutoriales, instructivos, y que iban a tener autoevaluaciones, se les hablaba sobre los diferentes foros y demás.
Bueno, y en esta primera pestaña teníamos los foros de novedades y consultas. Digo teníamos porque, bueno, esta asignatura forma parte del primer año de la carrera y se dictó en el primer cuatrimestre, ¿sí? Entonces por eso hablo en pasado, digamos. Bueno, en el bloque novedades, en el foro novedades, perdón, nosotros, los profesores, les enviábamos todo tipo de información a los alumnos, ¿sí? O sea, ya sea recuerdo de las clases, cuándo se subía algún material, de los trabajos y demás. Después, en el bloque temático 0, ahí le dispusimos el acceso al aula por Zoom. Porque bueno, esto, al ser una materia que iba a ser semipresencial, las clases virtuales y teóricas virtuales siempre iban a ser a través de Zoom. Lo que se pensaba dar de manera presencial en el territorio iban a ser las clases prácticas. Que bueno, para eso estábamos designados en los JTP, que íbamos a ir a cada uno de los territorios. Pero bueno, se tuvo que cambiar todo, obviamente. Bueno, y acá les pusimos el acceso al aula en Zoom, ¿sí? Para que lo encontraran rápidamente al link. Y después, en cada uno de los bloques, les voy a mostrar uno, por ejemplo, teníamos, bueno, los materiales, ¿sí? Que cada uno de los materiales, bueno, tenía referencia con su icono, digamos, o sea, si era un documento, en este caso, por ejemplo, el de la manito, acá ellos se les explicaba que tenían que entregar, ¿sí? Hacer alguna entrega. Y bueno, también cabe resaltar que en cada uno de los bloques temáticos tenían foros correspondientes, es decir que ellos tenían que acostumbrarse a utilizar cada uno de los foros de acuerdo al bloque temático en particular. Esto por ahí es una manera de organizar, porque si no pasaba que por ahí que en un principio pasó que por ahí escribían en cualquier lado, entonces era más difícil poder organizar de alguna manera. Pero bueno, creo que de a poco ellos se fueron acostumbrando a usar los foros en cada uno de los bloques. Bien, y después todos los bloques tenían la clase con cada uno de los ítems que se daban y la grabación de la clase. Que bueno, esto también se grababa la clase y después tenía que realizar toda la edición de la clase para poder subirla y compartírsela a los alumnos. Bien, bueno, después también les poníamos las tareas, es decir, los trabajos prácticos que ellos tenían que realizar, y bueno, también teniendo en cuenta los iconos, ¿sí? O sea, para que ellos pudieran diferenciar cuáles eran archivos y cuáles eran videos o cuáles eran enlaces y demás. Acá, por ejemplo, este simbolito es un enlace a un material. Después, otra de las cuestiones que también se hizo, que tiene que estar en el bloque temático 2, es la creación de videos tutoriales, como les había puesto acá. Bueno, por ejemplo, tuvimos que hacer con los profes, armar videos tutoriales para poder explicarles a los alumnos la modalidad y la metodología de esta asignatura. Que esto lo tuvimos que hacer ahí sobre la marcha, porque bueno, esto que nosotros hicimos acá lo pensábamos hacer de manera presencial en el territorio. Así que bueno, tuvimos que tratar de hacer videos y tratar de explicarle a los alumnos la manera de trabajar. Bueno, se realizaron muchos videos tutoriales, por ejemplo es uno, pero bueno, en cada uno de los bloques les íbamos poniendo diferentes videos. Y después lo mismo, les poníamos las actividades y los diferentes trabajos. Acá, por ejemplo, tienen otro video tutorial. Sí, o sea, trabajamos mucho con lo que era videos, básicamente. Bien, esto en cuanto a la estructura, después todos los bloques que ven acá están de la misma manera, ¿sí? O sea, tienen la misma estructura. Ahora, en cuanto a los exámenes, nosotros, bueno, como les decía hoy temprano, la idea era tomarlos en el territorio, así que tuvimos que reformularlos, y el primer parcial hicimos un cuestionario en el cual les dimos una franja horaria para que ellos pudieran responder. Y antes de ese cuestionario, ellos tenían que acreditar, digamos, su identidad subiendo la foto de su DNI. Entonces,
ni bien subían la foto del DNI, se les habilitaba el cuestionario. Y si ellos no subían por algún motivo, no se les habilitaba el tema del cuestionario. Es importante decir que el cuestionario, bueno, tenía una franja horaria y eran 2 horas y media, y a las 2 horas y media este cuestionario se cortaba, ¿sí? Y se subía lo que los alumnos hayan llegado a hacer. En cuanto a este primer parcial, tuvimos ciertos problemas, porque bueno, nosotros los pusimos, por ejemplo, de las 3:30 a las 6 de la tarde, ¿sí? Y en 2 horas y media. Pusimos ese límite y esa franja horaria. Pero bueno, nos dimos cuenta que había muchos estudiantes que por ahí trabajaban, y entonces se les dificultaba poder rendir en ese horario. Entonces, ya para el segundo parcial, pensamos hacer también un cuestionario, pero bueno, ya ponerles una franja horaria más grande. O sea, les pusimos que tenían todo un día para poder ingresar al cuestionario, ¿sí? No sé si, a ver, por ejemplo, supónganse, yo entro a las 7 de la tarde, ¿sí? A poder resolver el cuestionario. Y es importante decir acá que ellos entraban, pero tenían 2 horas y media para resolverlo, ¿sí? O sea, que estaba habilitado, por ejemplo, desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la tarde del otro día, ¿sí? Pero si entraban a las 8, a las 9, a la hora que sea, tenían ese tiempo para poder resolverlo, es decir, 2 horas y media. Bien, y en el segundo parcial, o sea, en el primero, como les decía, fue un cuestionario donde les pusimos preguntas que eran de multiple choice, tenían que elegir alguna opción o varias, otras tenían que decir si era verdadero o falso, pero en el segundo parcial ya les pusimos que sea más una parte de multiple choice y otra de producción, es decir, que ellos pudieran hacer algo para poder subirlo. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente uno de estos temas tenía que ver con procesador de texto y planilla de cálculo. Entonces nosotros necesitábamos, bueno, ver una producción de estos alumnos. Bueno, bien, no sé si quieren que les muestre más o menos cómo estaba diseñado el parcial, el segundo parcial, que en este también lo que hicimos, voy a correr, ahí está. En este lo que hicimos fue poner 3 preguntas, acá, en enunciados, y pusimos 3 preguntas. En el otro, por ejemplo, en el primer parcial, les pusimos 20 preguntas, ¿sí? Pero bueno, eran de múltiple choice y elegir de una opción nos pareció que era más fácil. En este ya les pusimos el enunciado 1, enunciado 2 y enunciado 3. Y bueno, el enunciado 1 era donde ellos tenían que subir la producción de procesador de texto, el enunciado 2 la producción de planilla de cálculo, y ya el enunciado 3 era también parte de verdadero o falso y demás, porque esto tenía que ver con preguntas de sistemas operativos y demás. Bueno, creo que sí, no me olvido de nada. A ver, voy a volver a la presentación. Bueno, el diseño del aula ya les mostré. Bueno, la grabación de los videos, bueno, obviamente que lo grabamos a través de las clases, ¿no? A través del Zoom. Y cuando hicimos los videos tutoriales, nos grabábamos con el OBS, y para la edición de estos videos utilizamos el Filmora y el Camtasia. Bien, la edición. Acá bien. También lo que se hizo antes de los parciales es la configuración y la creación de un banco de preguntas, ¿sí? Entonces, cargamos, por ejemplo, 80, 50 preguntas. Perdón, y Pamela, después, te queda un minuto para terminar la yendo. exposición porque tenemos que terminar horario. Bien, Gracias. bien. Gracias. Bueno, paso. Bueno, esto que les decía, el banco de preguntas sirve, después a la hora de los parciales, nosotros elegíamos, esto no lo dije, elegíamos las preguntas de manera aleatoria y se sacaban ahí de ese banco de preguntas. Bueno, y como cierre, creemos que dentro del aula logramos incorporar muchos materiales audiovisuales, bueno, para poder hacer que los estudiantes tengan una cursada de manera, bueno, en este caso era totalmente virtual. Y bueno, eso, que logramos de alguna manera llegar a los alumnos teniendo en cuenta toda esta pandemia. Igual es importante decir que esta materia
o la carrera en sí, se iba a cursar ya de manera semipresencial, o sea que iba a tener una parte virtual. Bueno, corto, me parece que ya terminé mi tiempo. Bien, no sé si alguna pregunta. Bien, muchas gracias, Pame. Antes de arrancar con las preguntas, vamos a pasar a la presentación de Jessica, que es la última profe que nos queda dentro de esta temática, y después ahí sí habilitamos preguntas para las dos experiencias en relación a criterios de armado del aula. Bueno, Jessy, te cedemos ahí la palabra. Bueno, buenas tardes. Voy a proyectar, a ver, la presentación. Díganme si se ve. Sí, sí. ¿Sí? Sí, Jessy. El que le cambio el... Ahí está. Bueno, la materia que yo virtualicé es del profesorado de la licenciatura en Ciencias de la Educación, ¿sí? Pertenece al 4º año del plan de estudios, es didáctica del nivel secundario. Se dictó, que no lo puse acá, cuatrimestre, ¿sí? Es una materia cuatrimestral, por lo tanto ahora ya no la estamos dictando. Dentro de la modalidad presencial, pero bueno, en este contexto ya sabemos que todo estuvo mediado por la virtualidad, con una cantidad de estudiantes promedio de 20 estudiantes, ¿sí? Por ahí hay años que varía un poco más, un poco menos, pero es más o menos la cantidad de estudiantes que tenemos todos los años. Nosotros nos habíamos propuesto, cuando pensamos a principio de este año, y cuando empezamos a ver un poco la propuesta para la virtualización, sin imaginarnos que iba a suceder todo lo que sucedió, era pensar un poco la idea de acercar a los estudiantes las herramientas tecnológicas, ¿sí? Para que ellos puedan, estamos hablando de estudiantes avanzados de 4º año, para que puedan de alguna manera llevar al aula también o pensar en sus futuras propuestas de enseñanza, incluyendo las tecnologías. Reformulamos después, ¿sí? Con el contexto de ASPO y con todo lo que sucedió y que ya conocemos, reformulamos un poco el objetivo inicial de la propuesta de virtualización, porque nos parecía que el foco tenía que estar puesto en el acompañamiento, en el seguimiento de los estudiantes, justamente por el contexto, porque el contexto lo requería, por ser el primer cuatrimestre, y todos estábamos como resolviendo sobre la marcha. Entonces regeneramos esa propuesta, y también para tratar de pensar nuestro espacio desde otra manera, ¿sí? De acercar los saberes, ¿sí? a los estudiantes. En este contexto, vuelvo a repetir, ¿sí? Porque nosotros habíamos pensado la virtualización en un contexto de presencialidad, al inicio de la propuesta, que después tuvo que ser repensado. Entonces, el diseño del aula, ¿sí? Bien cambió. Jessy, ¿vos estás pasando las diapositivas? Sí. Porque nosotros, por lo menos yo veo la primera. A ver, para. Me parecía, en función de que las veo al costado, que ibas avanzando, pero... A ver. Esperen que... Ahí también dicen que veían la primera. Yo también, pero creí que era mi internet, por eso no dije nada. No. A ver, ahí comparto pantalla de vuelta, a ver si... Dale, muchas gracias. ¿Ahí lo ven? Bien, sí, ahí estamos en cómo se estructuró el aula. Bien. Si lo pongo para proyectar diferente, no, yo lo veo, pero ustedes no, es lo que sucedió recién. Así que lo dejo ahí, por eso van a ver al costadito todas las diapositivas. El aula lo estructuramos como en pestañas, ¿sí? Si bien nosotros ya veníamos trabajando con un aula virtual, pero no estaba pensado más que para la entrega de actividades o para la entrega de parciales, que era lo que veníamos ya implementando desde hace un par de años. El contexto requirió que le diéramos una vuelta a toda la estructura del aula. Está pensada, al igual que como planteaba Pamela hace un ratito, en pestañas, ¿sí? La estructura del aula pensada en pestañas. Cada pestaña responde a un eje temático de la materia. En este caso, didáctica a nivel secundario se estructura en 4 ejes temáticos.
Pero además, este año lo que le incluimos es una primera pestaña de presentación, ¿sí? Que lo que hicimos ahí fue básicamente presentar las cuestiones generales de la materia, y en ese caso lo que hicimos fue armar un Genially, ¿sí? Con la presentación, antes de que estuviera el programa disponible, lo que hicimos fue presentar los ejes de la materia, los sentidos, los objetivos, para que los estudiantes tuvieran de una manera gráfica una idea general de las cuestiones más importantes de la actividad curricular. Y lo que incluimos este año, porque lo que hacíamos tradicionalmente en las clases presenciales era una ronda de presentación, la primera clase, para conocernos un poco, porque dado que eran pocos estudiantes, hacíamos una ronda de presentación. Dado el contexto, lo que decidimos fue utilizar el Padlet, ¿sí? También como una herramienta que ya lo han explicado mis compañeras, mis colegas anteriormente, pero el Padlet, lo que nosotros, el sentido que le dimos fue justamente de un muro de presentación, ¿sí? Pensando también en que las presentaciones estuvieran disponibles bajo la consigna también de presentarse de dónde venían, cuál era su nombre, y que tomaran como un breve relato, ¿sí? O una breve narrativa de su paso por el nivel secundario, ¿sí? También como para empezar a introducirnos un poco en la lógica de la materia. Otra de las pestañas que utilizamos tenía que ver con la pestaña que fue destinada a la evaluación, ¿sí? Tomamos la decisión de que la evaluación estuviera solamente en una pestaña aparte, entonces, como la habíamos pensado en su momento, de dos opciones, ¿sí? Para un mismo parcial, entonces los estudiantes podían elegir qué opción resolver, decidimos dejarla en un aula, en una pestaña aparte, ¿sí? Por una cuestión de orden. Entonces en esa misma pestaña lo que hicimos fue habilitarle foros de consulta, tanto para una opción como para la otra, los espacios donde se tenía que subir la producción final, ¿sí? Como los tiempos y todo lo que requiere la evaluación en sí. A ver, estoy tratando de pasar. Ahí cambió la diapositiva. ¿Sí? Lo que usamos como espacio de comunicación también, justamente teniendo en cuenta uno de los objetivos que nos habíamos propuesto cuando arrancó marzo y toda esta cuestión del aislamiento, era establecer la comunicación lo más fluido que se pudiera con nuestros estudiantes, justamente para poder acompañarlos. Entonces, implementamos diferentes estrategias y diferentes herramientas, desde la mensajería interna, el mail de la cátedra, los WhatsApp personales, fuimos buscando diferentes alternativas, y una también que nos sirvió bastante, tiene que ver con la utilización de los foros dentro del aula virtual, ¿sí? Establecimos foros, un foro general de consultas en esa pestaña que yo les comentaba que era de presentación, donde los estudiantes y las estudiantes podían consultar acerca de cualquier cuestión en general, ¿sí? Habilitamos también el foro de avisos, que tiene la plataforma que lo crea por defecto. ¿Para qué? Para aquellas comunicaciones que la cátedra consideraba importantes, las comunicábamos por ese medio y automáticamente les llegan a todos los estudiantes. No obstante, siempre iban con refuerzo a un mail u otras alternativas para que los mensajes pudieran llegar a todos. Y habilitamos también foros dentro de cada eje, por ahí era un poco lo que comentaba Pamela hoy, foros de consulta dentro de cada eje justamente para ordenar un poco el tráfico de consultas y para que ellos supieran dónde preguntar qué cosa, que parece una cuestión sencilla, pero que cuando uno tiene que consultar algo y necesita una respuesta, saber dónde es importante, y más en este contexto. Y también utilizamos los foros como una cuestión de resolución de actividades, ¿sí? En el eje temático número 1, trabajamos una actividad justamente por medio del foro. Entonces, tenían como una primera parte de espacio para entregar la actividad en un espacio de tarea creado, y después debían intervenir en el foro en relación a esa actividad. Entonces, el uso que hicimos de esta herramienta que nos brinda la plataforma
fue bastante completo en relación a lo que nos parecía y a las necesidades de nuestros estudiantes. Y también, pensando en este contexto particular y en todo lo que tuvimos que aprender y seguimos aprendiendo, el aula virtual también se transformó en un complemento de las clases sincrónicas, ¿sí? Y esto también se veía por ahí en lo que comentaban el resto de los colegas, a todo lo que había en la plataforma, ¿sí? o en el aula virtual, mejor dicho, le fuimos sumando las clases por Zoom o por Meet, cuando se empezaron a implementar, y lo que hicimos es subir los enlaces de las grabaciones, que en realidad, si ustedes entran al aula, no está el video incrustado dentro del aula, sino lo que hicimos fue guardarlo en un repositorio, en este caso de Google Drive, para que los estudiantes pudieran acceder ahí por medio del link. Ese recado, lo tomamos también por recomendaciones del área de educación a distancia, justamente para, de alguna manera, cuidar o hacer un uso responsable del peso de las aulas y de todo lo que subimos ahí, y de la capacidad de almacenamiento que tiene el campus. Entonces, tanto para las grabaciones de los encuentros como para la bibliografía, que tuvimos que eso no lo dije, hubo que reformular la bibliografía para que estuviera digitalizada, ¿sí? Para que fuera de fácil acceso, para que los estudiantes se pudieran acercar a los textos de lectura obligatoria. Todo ese tipo de recursos lo guardamos en Google Drive, y lo que se hizo fue linkearlo al aula virtual, ¿sí? Justamente para cuidar estas cuestiones de almacenamiento. Y por último, ¿sí? Lo que creo, y en esto coincido con lo que han venido planteando el resto de los colegas y las colegas, creo que el contexto de suspensión de clases presenciales, que era donde nos movíamos con más comodidad y donde nos sentíamos más en casa, por decirlo de alguna manera, nos ha llevado a repensar nuestras prácticas, ¿sí? A repensar la manera en que nuestra propuesta de enseñanza puede ser acercada y transformada, digo, desde esa presencialidad para nuestros estudiantes en la virtualidad, y haciendo foco también en esto que planteaban hoy, que decía Julia y Ana, de no dar nada por sentado, porque en la virtualidad, al no tener cara a cara la mayor parte del tiempo a nuestros estudiantes, a lo mejor para nosotros están las cuestiones clarísimas, pero después quien lo lee o quien está del otro lado de la pantalla necesita otros andamiajes, otro acompañamiento que hay que pensarlo y anticiparlo en este contexto. Y pensar también, y nos lleva a pensar y a seguir reflexionando acerca de las potencialidades que tiene la tecnología, digo, porque ahora de alguna manera nos hemos visto todos obligados a utilizarla, porque el contexto lo amerita, pero digo, cómo esto puede ser un puente para generar otros cambios o seguir pensando nuestras propuestas cuando podamos volver a la presencialidad, o cuando podamos volver a dar las clases de alguna manera a lo que estábamos habituados. Pero digo, puede ser un puente para pensar y para repensar de acá en más. Nada más. Gracias, Jessy. Bueno, muchas gracias, Jessica. Bueno, habilitamos el espacio para hacerle comentarios y consultas a Pamela y a Jessica. Bueno, yo quería hacerle una consulta a Pamela en relación a la experiencia de UNLPAN en territorio. ¿Era la primera vez que la cátedra se manejaba con tanta cantidad de estudiantes? Sí. Sí, o sea, esta cátedra, bueno, se daba, digamos, de manera presencial en la Facultad de Ciencias Exactas. Y este año era el primer año que se iba a dar en territorio. O sea, era todo o sea, iba a ser una gran experiencia, ¿no? De poder compartir en el territorio justamente con alumnos. Y bueno, y tuvimos que reinventarnos de alguna manera, pero
sí, o sea, éramos 8 docentes porque, bueno, el número de estudiantes era muy elevado, y bueno, yo creo que entre todos tratamos de llegar, como bien decía, creo que Jessica, tratar de llegar de alguna manera a los chicos, y lo hacíamos a través de los foros, a través de mensajes del aula, ¿sí? De mensajería virtual. Bueno, creo que tratamos de llegar, pero sí notamos que debido a la pandemia, creemos que fue, que muchos alumnos como que quedaron en el camino. Para mí que fue toda esta situación de aislamiento, porque bueno, si bien ellos sabían que la carrera iba a ser semipresencial, es decir, que necesitaban de una conexión a internet, pero bueno, era probable que en cada pueblo podían ir, o tenían lugares destinados para ir a conectarse y poder llevar a cabo la carrera. Pero bueno, debido a este aislamiento, de que no podían salir, entonces se encontraron de que, bueno, muchos tuvieron que dejar porque eran padres, y bueno, tuvieron que darle prioridad a sus hijos, digamos, para darle la conectividad, y otros incluso no tenían la posibilidad de conectarse. Yo creo que por eso también bajó un poquito el número, pero bueno. Claro, volvemos al comentario que hoy arrancamos con Juan Cruz, cómo acceder cuando la conectividad no me lo permite, o sea, no es solamente la conectividad, porque es lo que vos mencionás, o mucho también lo que contó Juan. Si uno puede ir a lo mejor a algún lugar del pueblo que tenga esa disponibilidad, como que uno tiene otras oportunidades. Pero en medio de una cuarentena, si no me puedo mover de mi casa y no tengo internet, o la conexión de internet que me llega a mi hogar no es la más adecuada para conectarme a una plataforma, se va dificultando esta intención de estudiar. Por eso pensaba, ¿no?, cómo la cátedra había a lo mejor tratado de mediar estas circunstancias, arrancando con un promedio más o menos de 200 estudiantes, pensando en cuántos habían podido terminar el cuatrimestre. Lo mismo me pasa con todas las experiencias, ¿no? Cómo este aislamiento quizás ha llevado a que esos números no los lleguemos a sostener, más allá de la importancia que le estemos dando a la plataforma nosotros como docentes. Después, en relación a Jessica, a mí se me ocurría cómo han ido, yo sé que a la par del profesorado y la licenciatura presencial está la licenciatura en distancia. ¿Ha habido retroalimentación entre ambas modalidades? Porque justo Sonia en su video mencionaba, bueno, ella intentaba comparar lo que había logrado en distancia y las devoluciones de distancia y las de presenciales. Y consideraba que en distancia como que había sido recibido de manera muy positiva todo lo que uno estaba brindando a través de la plataforma. ¿Cuál fue la experiencia de ustedes en ese otro espacio que es de cuarto año? Sí, justamente cuando le escuchaba recién a Pamela de los estudiantes que se fueron perdiendo en el camino, a nosotros lo que nos sucedió en el primer cuatrimestre es que presenciales, digo, el espacio que yo recién les explicaba, los estudiantes de presenciales no estaban familiarizados o no estaban familiarizados con estas lógicas, entonces extrañaban de alguna manera la presencialidad, ¿sí? Y no estaban muy convencidos, y eso lo manifestaban, de cursar de esta manera en este contexto. No obstante, lo que sucedió con distancia es que valoraron como sumamente positivo y enriquecedor esto de poder tener las clases teóricas, por decirlo de alguna manera, o con la adjunta a cargo, por medio de Zoom o de Meet, lo cual implicaba que ellos no tuvieran que trasladarse 3 veces en el cuatrimestre hasta General Pico cursar, sino que desde sus propios hogares podían de alguna manera tener a disposición la explicación de la docente a cargo. También esta idea de poder tener disponible dentro del aula virtual las grabaciones para aquel que no se podía conectar en el horario que era la clase, poder recuperar esa clase de alguna manera. Distancias como que sí lo valora más positivamente aún, ¿sí? Justamente por estas cuestiones económicas, de tiempo, de traslado, ¿sí? Y ni hablar después cuando sucedieron, o cuando se habilitó la instancia de exámenes finales virtuales, ¿sí? La gente a distancia también lo valora mucho más, justamente por todas estas cuestiones, por el tiempo que implica, por toda la organización familiar,
y económica. Incluso han planteado la posibilidad de cuando se vuelva a la presencialidad poder seguir teniendo estas instancias virtuales, al menos para distancia. Pero sí, las percepciones son diferentes. Sí, totalmente diferentes. Bueno, ahí tenemos dos consultas en chat. Una la hace María para todos los expositores. ¿Los recursos que ofrece Moodle son suficientes para la evaluación? En caso que no lo sean, ¿qué otros recursos digitales recomiendan? A ver, no sé, ¿la pregunta era para todas las expositoras o para nosotras? Para todos, para todos. A ver, yo creo que Moodle nos ofrece muchas herramientas. A ver, lo que explicamos nosotras, si son pocos alumnos, a nosotras como cátedra hemos visto que nos funciona el tema de armar un Google Doc, compartir un documento, porque después nosotros también tenemos la instancia oral, y pocos alumnos que los podemos ir viendo, ¿verdad? Las cuestiones se complican cuando hay más alumnos para evaluar, pero bueno, esta opción que mostramos nosotros, bueno, a nosotras no funcionó. O sea, qué sé yo, también el tema, como han visto el tema de armar cuestionarios interactivos, y a su vez poder quizás verlos a través de Zoom para ver que efectivamente este alumno y no otro el que lo está haciendo, también por ahí es una ayuda. Cada cátedra verá. Yo no soy expositora, pero aprovecho el espacio que se genera. Yo creo que el tema de la evaluación de Moodle depende mucho de la materia, pero tiene muchísimas instancias para ir evaluando, no solo el parcial, es como que tiene la instancia de trabajo práctico de un foro, si participaste podés puntuar, si haces una pregunta, un múltiple choice y lo tenés instantáneo, te puede hacer preguntas a desarrollar, o sea, tiene un montón de lugares. Por ejemplo, yo sé que en matemática analítica, no sé cuál es el nombre técnico de la materia, pero contaban que lo que habían hecho era generar en el aleatorio distintos valores de X, ponele, entonces todos los exámenes eran distintos, entonces ahí tenías menos probabilidad de que se copiaran también, o sea, como que dependiendo de la materia, uno podrá, nosotros tenemos 130 alumnos más o menos, con lo cual fuimos al Choice por una cuestión pura y exclusivamente de que corregir en la virtualidad 130 parciales era más engorroso con todo lo que ya teníamos, que hablábamos de esta virtualidad de pandemia, que a ellos también, o sea, nosotros tenemos una materia en el primer cuatrimestre del segundo año, son niños muy jóvenes que están con todo esto de la inmediatez, entonces tener la respuesta después que terminaban el examen, que se terminaban las 2 horas de examen para todo el mundo, a ellos también les generaba como una tranquilidad mayor. Por eso es como que si estás en quinto año y nada, ya tienen todo un crecimiento universitario, que capaz que tenés otras herramientas para evaluar, qué sé yo, es como, mi opinión, no soy expositora, pero como que hay muchas instancias de evaluación, y sí, por ahí, esto es opinión personal, yo no sé si las instancias de evaluación las sacaría de lo que es Moodle, yo no sé, es como que por ahí me da un poco más de incertidumbre, es como que Moodle está todo tan regido y sabes que va a estar todo dentro de la normativa, si se quiere. Bueno, no hablo más de mí. Sí, ya vino Damián y nos cortó. Para Damián, que tenemos una última consulta en chat. Carlos le pregunta a Pamela, ¿cuántos alumnos empezaron en el Zoom y cuántos terminaron? Bien. Bueno, como decía, se inscribieron muchos en esta carrera, eran 230 en su momento, pero bueno, después en Zoom reales, los que se conectaban, eran alrededor de 120, 160, más o menos. Pero después eso fue cayendo en promedio a 70 más o menos, y terminaron, sí, unos 50, 60. O sea, fue bastante por ahí la baja. Pero creo que se debe a esto que hablábamos hoy, ¿no? Del contexto y de toda situación en general, que
bueno, que ya conocemos todos. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Pame. Emil, ¿te querés cerrar un poco lo que hemos venido charlando? Dale, por ahí comentarles, y en relación a la pregunta anterior, que en realidad esta mesa se constituyó en un primer momento como una mesa para exponer experiencias de evaluación. En esta ocasión es una mesa mixta, porque bueno, había mucha gente que quería participar en otras y demás, y no queríamos dejar a nadie afuera. Entonces hicimos un poco un recorrido sobre lo que tiene que ver crear nuevos entornos virtuales para la evaluación en marco de propuestas de enseñanza. Y la verdad es que respecto a esto de si los recursos de Moodle son suficientes o no, la realidad es que Moodle en principio es una plataforma de código abierto, lo cual implica que podemos modificarla o traer recursos que estén por fuera de la plataforma y hacerlos parte, ya sean como una de las opciones que podemos usar dentro de lo que nosotros denominamos actividades y recursos, y si no, traerlos de otra manera, como mostraban las chicas de ingeniería, como ellas tenían ahí embebidos el Padlet, los Genially y demás opciones, ¿no? Que estamos igualmente, institucionalmente, podríamos decir, dentro de lo que es el entorno Moodle, entonces, porque esas cuestiones son importantes de cuidar, por supuesto. En la mesa anterior hubo muchas experiencias en las que se trabajaban con distintas herramientas o con distintos recursos para generar espacios de evaluación. ¿Qué fue lo interesante por ahí, me parece a mí, que surgió de esa mesa y que fueron como aspectos comunes planteados por todos los docentes y que hoy también retomaron acá, sobre todo aquellos que hablaron sobre evaluación? En principio, que esas herramientas que vamos a utilizar, sean cuales sean, están en el marco de un sentido, ¿no? No es tan importante a veces la herramienta que vamos a elegir, sino el sentido que le damos al uso de ese recurso digital. Cómo ese recurso digital forma parte de la propuesta de enseñanza y cómo ese recurso potencia los procesos de aprendizaje. En ese sentido, aparece esta idea fuerte de que el rol docente se ve interpelado, se ven interpeladas las funciones, la cuestión del tiempo, esto que dicen demanda más al docente o lleva más tiempo hacer este tipo de evaluación, y por ahí rescatar, antes que Damián nos saque, la idea de que hablamos siempre en términos de la virtualidad, o que empieza a aparecer ahora y acompañados por este contexto de pandemia, de la evaluación como un proceso. Ya no de la evaluación como un momento culminante en la cátedra en donde hay que acreditar determinadas cuestiones, sino la idea del seguimiento de los estudiantes y pensar a la evaluación como un proceso de aprendizaje dentro de todo el dictado de la materia.